bienvenidos a un programa más de Códigos de Alma con Susi y hoy estoy de manteles largos. Tengo a Claudia Díaz, que es psicoterapeuta humanista, biodescodificadora y sanadora cuántica con rosas. Bienvenida, Claudia. Gracias, Susi, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tranquila? Tranquila, nerviosa. Bien, todo bien. ¿Quién es Claudia? Claudia, híjole, muy buena pregunta. Claudia es una mujer que se ha ido encontrando en el proceso a lo largo de estos hermosos 41 años. Ha sido un camino de autodescubrimiento, de sanación, de liberación, esa introspección hacia adentro de mí para ir descubriendo realmente quién es Claudia, qué hace Claudia, a qué vino Claudia a este mundo. Y está padre ese proceso, ¿no? Ay, qué bueno que lo disfrutes. Sí, bastante. Oye, pero ¿cómo fue tu andar de todo lo que haces? Porque una psicoterapeuta, pues es más material, más a los libros, más a esto, pero ya combinarlo con la parte holística, biodescodificación, sanación cuántica, hay un proceso detrás. Sí, totalmente. Mira, yo sentí el llamado desde niña. Vengo de una familia sumamente católica, demasiado. Y entonces desde niña a mí me pasaban cosas, ¿no? Yo veía cosas, sentía cosas. Ahora entiendo que era energía, que era todo un movimiento, pero en ese momento yo no entendía qué era lo que pasaba en mí. Y yo pensaba más bien, que a todas las personas le pasaba lo mismo que a mí, ¿no? Que veían lo mismo, que sentían lo mismo, que se cuestionaban todo, porque siempre me he cuestionado todo desde niña. Mis preguntas no eran como, pues, normales, no eran como muy profundas a mi punto de vista. Y entonces ahí empecé como a notar que ya no era lo mismo, o sea, que yo veía que las demás personas realmente no veían como yo, no sentían como yo, no percibían como yo, no se cuestionaban como yo. Entonces todo eso me empezó a, pues, acercarme a mi familia y preguntarles o decirles, oye, me pasa esto, me pasa el otro, pero mi familia sumamente católica decían que eso no existía, ¿no? Cosas del demonio. Cosas del demonio. Que yo estaba loca y que eso no, pues no iba de acuerdo a la familia, ¿no? Entonces yo me sentía excluida mucho tiempo, sentía que no pertenecía a ese lugar, a ese espacio, a esa familia, me sentía como en un sueño, o sea, muchísimas cosas que pasaban en mí. Y eso me llevó a ir como a empezar a investigar, ¿no? Me encanta leer desde niña, a buscar libros, a buscar información, a buscar personas, a alguien que resonara con lo que yo estaba viviendo o lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y ahí fue cuando empecé justo mi proceso, ¿no? Y hasta la fecha sigo en mi proceso. Todos. Sigo en mi Nunca proceso. vamos a acabar mientras seguimos en esta vida llamado juego. Bueno, en este juego juego llamado vida. Al revés. Sí, justo. Y entonces, pues ahí empecé luego me metían a escuelas católicas. Uy. Me acuerdo bien que me metieron a una escuela católica y yo decía, no, o sea, es que no es lo mío, ¿no? O sea, literal, o sea, cosas de la iglesia, religión, ir a misa cada 8 días. Me acuerdo que mi mamá en Semana Santa no salimos, o sea, salíamos una semana antes de Semana Santa porque el trabajo de mi papá así lo permitía, de vacaciones, pero cuando no, mi mamá era no, y encerrados queriendo rezar el rosario, ¿no? Literal. No así. tele, no radio, nada. Nada más que con el rosario. Y entonces para mí entraba en un estado de ansiedad muy desesperante y no lo entendía. O sea, yo me ponía de malas, peleaba mucho con ella por las ideas. Pues no encajaba. O sea, literal no encajaba. Y entonces seguía el proceso. Me refugiaba en mis amistades, en los novios que tenía en ese momento. Y entonces, como vi que nadie me entendía, pues como que cerré todo eso que yo era antes, ¿no? Y entonces pasa tiempo en mi vida, muchos procesos, muchas heridas,
empiezo a darme cuenta que pues eso no era normal y sigo en mi búsqueda. Volví a empezar en mi búsqueda, hice la universidad, soy diseñadora gráfica, ¿no? pero pues ya toda, o sea, a lo largo de mi vida me llegaban muchos libros, mucha información y yo decía, no, o sea, no va por aquí. Y empiezo a investigar más y las personas fueron llegando a mi vida que me fueron como guiando, ¿no? Entonces yo decía, wow, ahora sí llegó alguien que me entiende, ¿no? Y luego veía que no me entendía del todo. Y ok, y llegaba alguien más y yo, ay, ahora sí me entiende. Y no, no. Y entonces así fui como escalando. Llegué a estudiar psicoterapia, humanista corporal, ahí me encontré mucho. Luego pasé a biodescodificación, pasé también grafología, morfopsicología, cuencos, me iba mucho a retiros, porque pues yo necesitaba encontrarme, o sea, yo me sentía perdida, pero no sabía cómo, o sea, es un proceso y es un camino el cual sí he hecho sola, literal, ¿no? Y la gente va llegando, cuando empiezas en este proceso y este recorrido, la gente va apareciendo en tu vida, la gente que te dice, oye, es por acá, oye, mira esto. Y así como llega gente que te aporta, también llega gente que te dice que se va o que te dice, estás mal. No, ese no es el camino. Eso es casi cosa del diablo. Fíjate que tus hijos vienen atrás de ti, te vienen, siguiendo y pues no. Entonces, es estar al pendiente de ese tipo de personas que cuando van llegando que te están jalando, pero te hacen perderte otra vez. ¿Se me explicó? Llegan muchas personas que te nutren y muchas que te hacen dudar realmente de lo que eres y el camino hacia cuál es tu objetivo, de encontrarte. Hijo, qué padre, porque generalmente el camino de búsqueda sí es solitario, ¿no? Muy Es el solitario. camino del guerrero solitario, digo yo. Y no es fácil cuando aparte eres la oveja negra de la familia. Sí, justo. Te peleas con todo el mundo y te agarras del chongo con todo el mundo. Exacto. Yo era muy agresiva, ¿no? Pero ahora entiendo que esa agresividad era la manera de defenderme o de protegerme al entorno en el cual yo estaba conviviendo o en el entorno en el cual yo crecí. ¿Se me explicó? Ahora ya que ha pasado mucho tiempo y he estado en proceso y todo, lo entiendo y lo veo con amor. Pero en su momento no entendía por qué yo era tan agresiva o por qué siempre estaba alejada o por qué, y pues entendí que es esa autoprotección que me di de decir no me entienden y yo querer explicarles lo que yo sentía o lo que Claudia vivía en su momento y entonces fue mi manera de decir Vivías con la espada desenvainada. sí, sí, o sea, agresiva y a la defensiva, ¿no? Porque, o sea, es como desde en esa inconsciencia que tenía, como defender lo que yo sabía muy dentro de mí que era, ¿no? Y que ahorita digo, o sea, ya pueden llegar y me dicen, no, oye, no va por aquí, ok, te lo agradezco, pero no, porque no puedo volver no puedo permitir perderme de nuevo, cuando ya sé hacia dónde voy y lo que me ha funcionado hasta este momento de mi vida. Y si no es un proceso fácil, es un proceso doloroso, despertar, es un proceso solitario, te quedas sin nada, sin amigos, sí, lo que platicábamos hace Sin rato, pareja, sin amigos, sin sin pareja, dinero, sí, sin literal. familia. Yo decía, ¿por qué siempre todo el mismo patrón de hombres, no tan repetitivos en mi vida? Ahora entiendo el por qué. Hasta que no lo entendí, lo sané, lo trabajé, eh, me quedé sin matrimonio, me quedé sin mejores amigos, me quedé sin trabajo, me quedé con mis hijos nada más con mis hijos me quedé. Y ha sido un proceso muy bonito. Sí, es un proceso solitario, es un proceso doloroso, ¿no? Muchas personas dicen, no, es que es en amor. Sí es en amor hacia uno mismo, pero sí es un proceso doloroso porque te confrontas contigo mismo. Y cuando ves tus sombras, cuando ves tus miedos, cuando ves que te relacionas con tu entorno a través de esas heridas, de esas carencias, de esa falta de amor, que piensas que es de los demás hacia ti, pero no es falta de amor propio, y ver que tú misma
te has lastimado y has permitido que te lastimen? Ay, está bueno. Oye, eso no es fácil, no es para cualquier persona. O sea, Sí, es date para... cuenta que todo el sufrimiento que has vivido te lo has permitido tú y que no es culpa de nadie más que tuya. Exacto. Qué valiente. Sí. Yo recuerdo que mi mamá me decía en algún momento, es que lo que te pasa es culpa tuya. Y yo decía, no, pero ¿por qué? O sea, yo decía, ¿por qué vas a decir o por qué me dices que es mi culpa? ¿No? Y cuando empecé a estudiar todo esto, entendí lo que mi mamá me decía en ese momento, cuando yo sentía que no encajaba, ¿no? Y sí, o sea, es ver que tú solita te has, te has ido sumergiendo cada vez más profundo a esas heridas y salir de esas heridas que ya están muy sumergidas, que se convierten en sentimientos. Yo digo, una emoción, ya cuando la vuelves sentimiento, le estás poniendo tu nombre completo, le estás poniendo tu apellido y salir de ahí, de ese sentimiento tan profundo que uno mismo va escarbando y nos vamos hundiendo más, salir es lo doloroso, porque ahí es cuando te das cuenta justo de eso, de cuando tú permites que te hagan y aparte ese dolor que tú sientes cuando te hacen, tú misma la haces, lo proyectas hacia las personas que amas. Wow. Entonces, eso también está bien fuerte, ¿no? Porque dices, me lastimó, pero de la misma manera en que te lastiman, es la misma manera en que tú lastimas a los demás. Me dices, me traicionó. ¿Cómo te traicionas a ti misma? Somos espejo. Sí, todo es espejo. Y lo difícil o lo complicado es verlo, porque no cualquier persona lo ve. Como dices, es solo para valientes, y sí, literal. Porque cuando estás viendo que estás lastimando a las personas que amas, sean parejas, sean hijos, sean hermanos, amigos, papás, lo que sea, que dices, ¿cómo estoy haciendo lo mismo que me dañó? ¿Sabes? Hijo, es que ese ya es otro nivel de conciencia. Y es otro nivel de conciencia. Porque entonces ya te estás dando cuenta que lo que a ti te duele, tú lo estás proyectando. Claro. Y obviamente es en el inconsciente, ¿no? No. Claro. Ya cuando empiezas a ser consciente de todo esto, es cuando empiezas o te llega más información o pasas los eventos, pero ya no te enganchas. Es cuando dejas pasar la emoción. Sientes el dolor. Sentir el dolor es inevitable. La tristeza, el dolor, o sea, pero ya es opcional sufrirlo. El sufrimiento ya es opcional. Quedarte ahí. Ponerle el apellido ya es opcional. Y eso ya va a ser decisión tuya. Pero para eso hay que estar consciente de quién eres, hacia dónde vas, de sanar todas estas heridas que creemos que nos hicieron papá y mamá. Pero cuando empiezas a avanzar y tu nivel de conciencia empieza a ser más amplio o empiezas a abrir tus canales a recibir todo ese tipo de información, pues realmente ves que esas heridas que pensamos que nos hicieron o que surgieron en la infancia fueron decisiones que tomamos nosotros mismos, ¿no? Y los personajes, lo que estábamos hablando hace ratito, los personajes que decidimos que aparezcan en nuestra vida para que nos enseñen justo esas heridas o esos puntos que tenemos que tocar para sanarlos o para liberarlos, ¿no? Hijo, es que es bien interesante eso, porque a veces nos sumergimos tanto en el dolor, o sea, o un ejemplo, ¿no? Que poníamos la otra vez, pierdes a alguien, ya sea porque trasciende o porque se va, se mueve del lugar, te quedas sumergida tanto en el dolor, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pierdes ahí sumergida en ese dolor? Que es tiempo perdido de tu vida. Exacto. Y ya no lo vuelves a recuperar. Exacto. Justo, o sea, te pierdes tanto y en ese lapso de tu vida en el que te pierdes, te hundes en el miedo, en el dolor, en la vergüenza, en la culpa. O sea, la culpa es una emoción muy fuerte. Yo digo, a mis pacientes les digo mucho, es que la culpa es un virus en tu sistema, un virus en tu creencia, en tu mente, igual que la culpa, igual que la tristeza. Y en ti va a depender qué tanto quieras expandir en todo tu cuerpo, tu sistema, ese virus. Porque si lo expandes tanto, te quedas ahí hundido en la depresión, en ese hoyo en el que lejos de salir vas escarbando y ahí te quedas y te puedes quedar años. Yo conozco personas que
tuvieron alguna pérdida de algún familiar importante y se quedaron ahí, en silla de ruedas, por años, y así se murieron. Y vieron pasar la vida literal nada más pasar. O sea, y ahí se quedan hundidos en ese dolor porque no tienen esa fuerza o esa sabiduría de decir, ok, lo acepto, abrazo el dolor, lo trabajo, pero bye. O sea, ¿no? Y hacerle como que así a esos sentimientos, a esas eh, emociones, de nada más sentirlas en su momento y darles la vuelta, es difícil. Uh-huh. Mucho, muy difícil, sí. Uh-huh. Es entender que en cada momento que pasa hay amor incondicional. Sí. Que por mucho que la persona te haga daño, se haya ido o haya pasado lo que haya pasado, existe amor. Exacto. Y ese es el amor tan famoso, amor incondicional. Sí. Justo cuando en la humanidad yo pienso que no hay más que dos cosas, o amor o miedo, ¿no? Si te vas hacia el miedo, pierdes muchas cosas, te pierdes a ti mismo y pierdes todo tu entorno, tu energía, tu ser, desde conectar, desde lo divino. Si te vas al amor, es de diferente manera, pero también depende de qué tipo de amor. O sea, puede ser un amor obsesivo, un amor donde quieres controlarlo, donde quieres manipularlo, o un amor, exactamente. La gente piensa que es amor, ¿no? El control es amor, la obsesión es amor, el sometimiento es amor. Pero el verdadero amor que sabemos que realmente existe viene desde adentro. Y el que te conecta al origen, el que te conecta a la divinidad, el que te conecta con tu ser superior. Y ese amor incondicional es el mismo amor que te hace ver el amor que hay en ti, que hay en mí, que tú eres yo, que yo soy tú, en todo lo que existe en este plano, en toda la creación. ¿No? Qué bien descrito. Sí. Porque a veces sí nos confundimos, ¿no? Uh-huh. Pensamos que tener una pareja tóxica, eso ya es amor. Sí. Cuando realmente eso no es. Pensamos que es amor porque así nos enseñaron en casa, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, realmente es que ellos así lo vivieron. No hay un manual que nos diga, para ser papás hay que hacer esto, o abuelos hay que hacer esto. Vamos repitiendo esos patrones y esas creencias que venimos cargando de generación en generación, ¿no? Y tristemente siempre es más visto todo lo negativo que lo positivo. Todas esas limitantes a crecer, a salir adelante, a luchar por lo que tú quieres, ¿no? O sea, las familias de antes eran, los hijos tienen que trabajar para los papás, los hijos tienen que cuidar a los papás, las hijas más chicas no se podían casar porque tenían que estar al cuidado de los papás. O sea, son muchas limitantes y que ahorita se han ido rompiendo todos esos tabús para despertar a la humanidad. Pero no cualquiera, o sea, no todos lo ven desde ese amor de volverte a recuperar a ti mismo. ¿Sí? Sí, o sea, nos quedamos muy estancados en las tradiciones familiares, que más Exacto. Bien son lealtades. Exacto. ¿No? Esa tradición de, yo no me caso porque yo tengo que cuidar a mis papás, pues es una lealtad y aguas con eso, porque te puede limitar en tu vida. Uh-huh. Así es que si no encuentran pareja, chequen qué lealtades vienen ahí arrastrando en su linaje femenino o en su linaje masculino, que son lealtades tan arraigadas que hay generaciones que no lo logran ver y no lo logran romper. Y sigue, y pues a nuestra descendencia va a ser lo mismo hasta que alguien en la familia no llegue y diga, a ver, esto aquí no es así, y lo empiece a sanar. Y entonces como se va a ir disolviendo de generación en generación, ya. Para atrás y para adelante. Exacto, porque pues todo está pasando al final en la misma línea del tiempo. Entonces, mientras tú sanes, en el presente, todo es en el presente. El pasado no existe, el futuro no existe, todo es en el presente, ¿sabes? El aquí y el ahora son memorias que te van llegando de algún evento que estás pasando y te llegan memorias y dices, en el pasado me sucedió esto, o yo recuerdo que eso, sí, porque son memorias, nuestra mente va
proyectando esas memorias que te están presentando justo en este momento para que tú las voltees a ver, para que las trabajes, las sanes y las liberes. ¿Sí me explicó? Y al momento en el que tú lo estás trabajando en este presente, en tu línea de tiempo, se va liberando o va sanándose en otras. Líneas de tiempo. Exactamente. Es que, bueno, a ver, vamos a hacer como un paréntesis, porque no nos van a entender. Sí, verdad. Pero el tiempo lineal, o sea, pasado, presente, futuro, no existe. Exacto. Como lo conocemos, no es lineal, el tiempo es circular. Y eso quiere decir que nuestro presente, pasado y futuro está pasando todo Al mismo tiempo. al mismo tiempo. No es como nos lo contaron. Justo hay muchas cosas que en la religión, en el adoctrinamiento en el que estamos, en este famoso juego que hicimos que se llama vida, hay mucho ocultismo, muchos misterios en el que hay que ir descubriendo y hay que ir escalando, ¿no? O sea, es como, lo veo como el juego de Mario Bros, ¿no? O sea, cuando va y pasa muchas cosas y las monedas y al final llega al castillo a rescatar a la princesa, ¿no? Pero realmente es como llegas al castillo a rescatarte a ti mismo y vas pasando por varios obstáculos en este juego que tienes que ir pasando de nivel, o sea, vas rescatándote como por niveles y entonces ese nivel que vas rescatando es como ir aumentando tu estado de conciencia, a despertar y abrir como todo ese panorama o todas esas líneas. Y entonces, cuando tú sanas, lo que tú dijiste está bien, o sea, sanas en el presente, pero lo estás sanando atrás o y adelante. adelante, todo en el mismo momento. Eso está bien padre. Y qué bonita analogía hiciste del juego de Mario Bros. Porque cuando llega y se enfrenta a ese jugador grandote y así, no es más que tú mismo. Exactamente. Tus miedos, tus demonios, todo el lado oscuro que tenemos, ¿no? Exacto. Y que si te eres valiente y te peleas con él, pues pasas el siguiente nivel. Y si te fijas, o sea, realmente en verdad todo es un juego. O sea, si lo vemos desde esa perspectiva, todo es un juego. La escuela, o sea, en la escuela pasas de nivel o pasas de grado conforme vas adquiriendo mayor conocimiento. Pero si no pasas el año, te vas extraordinario. Uh-huh. Y si no pasas extraordinario, repites el año. O sea, si no pasas esa prueba que te está poniendo la vida y la sanas, la liberas y la vas disolviendo, pues la vida te vuelve a presentar el mismo escenario, ¿sí me explico? O sea, el mismo grado lo vuelves a repetir. A lo mejor es diferente escenario con diferentes personajes, pero es la misma situación. ¿Sí me explico? Pero es que hay algo que no hemos dicho, que nos ponen pruebas, o sea, nos ponen señales, pero no las vemos. No las vemos. ¿Cómo podemos identificar esas señales? Pues esas señales en autoconocimiento, en observarte a ti misma, en observar tu entorno, en tomar terapia, cuidando tu cuerpo, fijándote qué es lo que comes, qué es lo que lees. Así como nutrimos el cuerpo, también hay que nutrir la mente. Entonces, todas esas señales yo creo que son muy claras y muy obvias, pero no las vemos, ¿no? Es como justo en el juego están ocultas. Entonces tú tienes que estar como muy al pendiente, ¿no? Es como cuando te baja las bolitas esas en el juego de Mario Bros, que no sé cómo se llaman. Los honguitos. No, porque los honguitos son los que te hacen crecer, ¿no? Ajá. Literal, o sea, comes hongos y ves otros estados de conciencia. No, son como unas, no sé. Como las bolitas de fuego. Algo así, ¿no? Sí. Vagamente tengo así como que es. Pero esas bolitas o esos como, vamos a llamarles como seres o entidades o densidades, más bien para que no se escuche muy así. Pero esas bolitas o esos como, vamos a llamarles como seres o entidades o densidades, más bien para que no se escuche muy así, densidades, pues tú tienes que estar al pendiente de todo eso, muy alerta de ti, de tu entorno, de lo que vas adquiriendo, de lo que te vas nutriendo
física, emocional y mental. Por eso es que dicen hay que sanar cuerpo, mente y alma o espíritu para estar conscientes y estar alineados en tu centro, no perder ese centro y no perder el enfoque hacia tu objetivo real. Y esas señales, conforme vas avanzando de nivel o de grados, te van llegando o van siendo más claras, van siendo más evidentes porque justo te vas quitando como ese velo de los ojos o esa venda de repites y repites el juego y dices, ya sé que aquí va a llegar esto, ya sé que aquí va a llegar el otro, o ya sé que esto se presenta de esta manera, o esta persona, situación, se presenta de alguna otra forma. ¿Sí me explico? Y ahí es el por qué, si te llega un tóxico, vas con otro, y con otro, ¿no? O el o el aprovechado, el abusador, y dices, ¿por qué siempre escojo el mismo? Pues ve hacia ti y ahí vas a tener la respuesta de por qué siempre escoges el El mismo mismo tipo de patrón. persona. Sí, escogemos el mismo tipo de persona, de patrón, y no nada más en parejas, o sea, en relaciones de amistades, En en trabajos, en trabajo. jefes, o sea, aplica para Muchas todo. veces, la mayoría de mis pacientes llegan y no me dicen es que tengo un tema en el trabajo. Y su jefe o sus jefes tienen el mismo patrón o la misma energía, por decirlo así, de papá o de mamá. Y son temas que no han sanado con papá y mamá y la vida se los está presentando en su jefe o en sus relaciones, o ¿sí me explico? Entonces, el echarnos un clavado literal a todas esas heridas para ser conscientes por qué repetimos ese mismo patrón, porque son esas heridas que nosotros mismos permitimos, lo que decíamos ahorita, o sea, nosotros mismos estamos permitiendo eso, pero como no lo vemos y no estamos siendo conscientes, culpamos, o sea, siempre es más fácil culpar al del enfrente que decir, sí, sí es mi responsabilidad, sí, sí, yo lo generé, sí, yo lo hice. Entonces, por eso te decía, ¿cómo lastimas tú a las personas que están a tu alrededor, a las personas que dices amar? Hijo, De la misma manera en que te lastiman. que sí, claro, y que no nos Exactamente, damos no nos cuenta. damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta es muy doloroso, porque no creemos que nosotros podemos hacer ese mismo daño, ¿no? Entonces ahí vienen las sombras, ahí vienen esos conflictos, ahí viene estar estancados en una relación por años, una relación tóxica, porque no estamos siendo conscientes de todo lo que venimos arrastrando de generaciones y que ni siquiera es de nosotros, o sea, hay muchas emociones, mucho sentimiento que dicen es que tú eres así, no es que ni siquiera es así. O sea, es una carga energética y emocional que vienes arrastrando de generaciones, porque tú no eres esa persona. ¿Sí me explicó? Claro, hay uno de mis videos que hablé de eso justo, que decía, el ADN no solo te dio caracteres físicos, sino también te dio patrones emocionales, patrones energéticos Exacto. que tú vienes cargando. Uh-huh. Justo. Entonces es desprogramar todo lo que, todo lo que nos programaron. O sea, cuando llegamos a este mundo, de los 0 a los 7 años somos una esponjita y todo lo absorbemos de lo que vemos en casa. Pero como nuestros papás ya tienen un adoctrinamiento, por decirlo así, es lo mismo que nos van enseñando. Y entonces nosotros lo aceptamos o empezamos a hacer nuestro entorno a como nosotros vamos sobreviviendo en la vida. ¿Sí me Claro, explico? sí, Pero sí, eso ya es sí. individual. Independientemente de lo que papá y mamá nos están inyectando o la sociedad nos está inyectando en este adoctrinamiento en el que estamos, porque es parte también del juego de la industria médica, la élite, el gobierno, o sea, todo, ya depende de cada persona cómo esas capas de protección que nos vamos poniendo para sobrevivir. Porque puedo jurar que llega un momento en la vida en que volteas y dices, es que yo no he vivido. Porque Estoy, vives, perdón, sí, dila. porque vives en el juego de la rata, ¿no? Exactamente, Hago, tengo, exacto. y ¿dónde estoy yo? Y ese juego de la rata literal nada más es sobrevivir, porque no avanzas. Por eso también mucha gente dice es que me siento estancada, es que me perdí, es que no sé quién soy. Ese es el tema cuando
la mayoría de personas llegan a consulta, me dicen, es que quiero recuperarme, es que no sé, es que me perdí, es que no sé quién soy, no sé hacia dónde voy. Lo padre es que tú eres un guía, Sí. porque el trabajo, o sea, el 80% es de nosotros, ¿no? Uh-huh. Justo, porque yo les digo, yo no te voy a decir, oye, Susi, tienes que hacer esto, y tienes que ir a decirles, no, simplemente soy esa persona que te da las herramientas o ese canal entre tu divinidad y tú, que nada más te ayuda a que tú vuelvas a reconectar contigo mismo, porque yo no hago nada, todo lo haces tú. El trabajo es personal. Tú nada más justo soy la guía que te da esas herramientas para que tú te vuelvas a encontrar. Pero la chamba es tuya, o sea, el trabajo es tuyo. Por eso es que muchas personas en terapia o llegan con un tema, lo resuelven y bye, ¿no? Pero un proceso tal cual no cualquiera lo llega a cabo completo. Porque pues esa confrontación y darse cuenta de todo esto, que es un juego, que es una ilusión, que es un adoctrinamiento, que el verdadero poder y la verdadera liberación no está más que dentro de ti, pero cuando reconoces todas estas heridas, todo este dolor que tú también has generado y has causado y que tú misma aceptaste que todo tu entorno sea así y que nosotros dijimos, sí, órale, va, me aviento a hacer esto, es cuando dices, no, espérame, es que él me hizo, es que ella me hizo, es que ellos me hicieron, pero porque tú lo permitiste. Quítale el me. Exactamente. Como me hice, yo me permití así. Entonces, está interesante. Es que es mucho de crecimiento, de autoconocimiento y sobre todo de sanación. Uh-huh. Sanación, justo. No me gusta decirle tanto, ay, te voy a sanar o tengo que sanar porque realmente no estamos enfermos, que ese es otro tema. La enfermedad no existe. Ya. La enfermedad no existe. Entonces yo en lugar de sanación prefiero utilizar la palabra liberación, Uh-huh. ¿no? O sea, porque nos liberamos de todo esto y somos conscientes de lo que somos, del autopoder que tenemos, del poder de nuestra mente, del poder de nuestros pensamientos, del poder de sanarnos, del poder de crear, porque somos creadores. Que nos han dicho todo lo contrario, es diferente. Pero quiero que digas por qué creadores, porque yo sé que esa frase, y más ahorita con el New Age, Ajá. está muy de moda, somos creadores. Pero ¿por qué creadores? Pues somos creadores de nuestra propia realidad, de nuestra vida. Conforme tú vas siendo más consciente y te vas dando cuenta de todo esto, tú vas creando y vas creando lo que tú quieres, porque vas literal, lo veo como un hilito muy delgado entre crear y como recuperar o ser conscientes, porque todo está escrito, tu vida ya está escrita, tus personajes, tus escenarios, o sea, todo, cada paso ya está, pero nos perdemos tanto que no sabemos hacia dónde. Y yo te puedo jurar que tú tienes una vida muy exitosa y tu vida es exitosa y es abundante y así es la de todos. Pero tanto nos perdemos en esos sentimientos que vamos escarbando y que nos ponemos nuestro apellido y que no podemos salir tan fácil de ahí por expectativas, por creencias, por patrones, por lealtades, por lo que tú quieras, que vamos perdiendo esa conciencia de saber que ya está escrito y solamente es recordarlo. ¿Y cómo lo recordamos? Escuchándonos, amándonos, escuchando a nuestros guías, que nuestros guías pues realmente somos nosotros en otra dimensión, que es otro tema, que somos nosotros mismos en otra dimensión, pero como vamos desbloqueando justo estos niveles del juego, vamos contactando más con ellos, ¿no? Es como dicen mucho, lo he escuchado, quitar todos los intermediarios que tenemos, estamos nosotros y quitar todos estos intermediarios para llegar justo al origen. Y que estábamos hablando hace ratito también. Uh-huh. Que es un camino de regreso. Un camino de regreso a casa, totalmente. Entonces somos creadores porque tenemos ese poder, porque Dios nos dio ese poder, porque somos fractales, somos parte de Él, somos parte del todo.
Hasta está escrito, ¿no? Está escrito. Literal. En la Biblia dice que estamos hechos a semejanza, Obra y semejanza. Exactamente. Entonces, creamos, o sea, el cuerpo, nuestro cuerpo, cómo está creado por todas nuestras células, nuestros átomos, electrones, protones, neutrones, o sea, todo tiene un porqué, todo tiene, nada es casualidad y nada es así porque, ay, pues salió, pues a ver qué sale. No, 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 simplemente es recordar y el estar presente en el presente es recordar quién eres. En el eterno En presente, el me gusta eterno decir. presente, sí. Justo, las personas que están en el pasado viven en exceso de depresión y las que están en el futuro en exceso de ansiedad. Exacto. Entonces, disfrutar la vida, fluir, pero siendo conscientes, sin engancharte, ni a expectativas, porque cuando pones una expectativa, ya sea en una pareja, en un proyecto o algo, y no se cumple, esa caída es fuerte. Pero ni siquiera es a lo que tú pusiste en expectativa, es a ti mismo, porque no cumpliste lo que tú pensaste. ¿Sí me explico? O sea, ese golpe es un golpe profundo y emocional y personal, porque tú solito estás poniendo las expectativas, porque yo te puedo percibir a ti de una manera, tú me puedes percibir a mí de otra manera, pero al final no eres eso y yo tampoco soy eso. ¿Sí me explico? Así es. Cada quien es quien. Y entonces cuando ponemos esas expectativas, por eso duele tanto, porque no estamos viendo realmente lo que es a la persona o al proyecto o a lo que tú quieras. A lo que sea. Ay, no, qué interesante. Sí, mucho. ¿Cómo se une todo esto de la conciencia con la biodescodificación? Pues en todo lo que platiqué ahorita, en todo lo que te comenté, justo es ir desprogramando de la mente todo esto que nos metieron, todo esto que nos hicieron creer que somos y que no somos nada a la vez. Yo lo explico a veces así para que a mis pacientes, ¿no? Es como una hipnosis. No es hipnosis tal cual, así te voy a hacer hipnosis, pero es un proceso muy similar. Hacer consciente lo inconsciente, sacarlo y meterle cosas positivas o lo que tú quieras. Desprogramar la mente. Una decodificación. En las enfermedades. O sea, en biodescodificación las enfermedades, el cáncer, la gripa, todo lo que, por ejemplo, cuando nos enfermamos de la gripa, todo el fluido nasal que tenemos, pues no es más que todo ese llanto contenido que no podemos sacar. ¿Sí me explico? Sí. El cáncer, ¿qué es del cáncer? El cáncer son varias células acumuladas que taponean todas esas emociones que se van acumulando al paso del tiempo, de los años, y que están ahí y que ya haz de cuenta que así, de emociones y pum, se detonan. Entonces, esa es parte de la biodescodificación, empezar a sanar, empezar a ser consciente o emocional lo que te está pasando. Porque antes de que llegue al cuerpo físico, ya lo trabajaste en tus otros cuerpos a nivel cuántico. Sí, sí, sí. Entonces, cuando llega el dolor o la enfermedad en el cuerpo físico, es porque ya estuvo tiempo trabajándose acá y como no le hicimos caso, no lo vimos, no lo sanamos, no lo liberamos, se manifiesta en el cuerpo físico. Se me fue la palabra. Se somatiza en el cuerpo físico. Me pasó una experiencia muy sencilla, pero fue muy, muy clara. Estaba de vacaciones en la playa, me meto a bañar y el traje de baño, y entonces la regadera no era de llave, sino de palanquita, ¿no? Monomando. Ajá. Entonces en eso me agacho a recoger la cubeta de mi hijo llena de arena para enjuagarla, me agacho y al momento de que me levanto, como estaba levantada, me pegué en la cabeza. Yo sentí un golpe, pero no lo capté luego, o sea, en lo que yo creo que se fueron fracturando mis cuerpos, después de un ratito, o sea, microsegundos, llegó al cuerpo y sentí el golpe, pero en su momento no supe, o sea, sí sentí como, justo en mi campo áurico, sentí literal cómo llegó el golpe, pero literal físicamente no lo sentí hasta después.
Y lo mismo pasa en los choques. Bueno, también cuando me chocaron alguna vez, sentí el golpe y yo dije, algo pasó, pero no reaccioné hasta que yo creo va traspasando tus cuerpos y llega a lo físico, a este plano material. Ujú. Y si lo ves, es así, ¿no? La enfermedad es así. O sea, todo lo traemos en el nivel cuántico, todo el emocional y va cayendo. Entonces es como ir rompiendo, ir rompiendo, ir rompiendo, ir rompiendo. ¡Puf! Hasta que llega y Hasta, se materializa en lo físico. exactamente, se somatizan las emociones. Esas emociones que permitimos nosotras mismos escarbar y escarbar y dejarlas ahí enterradas. Como la película de la de Disney, Intensamente. Mm. Literal, o sea, nuestras esferas, o como tienen una sección, ¿no? De todo lo olvidado, y cuando son los recuerdos empiezan a mover como que querer salir. Entonces, como esos recuerdos duele darse cuenta de todo eso, ¿qué hacemos? Pum, los volvemos a Los dejas. enterrar. No, pues se regrese por donde venía, ¿no? Entonces, empezar a mover todo eso justo cuando se empieza un proceso de terapia es una revolución muy fuerte, ¿no? Por eso se alejan personas, por eso perdemos todo, porque nuestro entorno está tan acostumbrados a vernos en una situación o en un estado que cuando tú empiezas a mover todo lo demás, empiezas a vibrar, empiezas a moverte diferente. Entonces, como ya no resuenas con todo el entorno, o sea, empiezas ese movimiento, ya no hay esa quietud, por decirle así, en tu entorno, te empiezan a decir, oye, ¿qué te está pasando? Oye, estás mal, oye, te estás saliendo del huacal, oye, esto y el otro, pero ya no empiezas a resonar. Entonces, cuando vas subiendo de nivel y las personas o nuestro entorno que estaban aquí se van alejando o tú misma te vas alejando porque ya no, Haces match. ya no haces match. Y te vuelves la ovejita negra. ¿Eh? Y te vuelves la ovejita Y negra. te vuelves la ovejita negra. Y así vas a ir subiendo y personas van bajando, van subiendo a tu vida. Las emociones igual, tú decides si se quedan o no, pero va llegando gente, van llegando personas que empiezan a vibrar igual que tú, que empiezan a tener los mismos intereses, con los que puedes hablar sin sentirte juzgado ni criticado, ¿no? Porque ese es otro tema, o sea, el juzgar y el criticar en esta sociedad o en este plano, pues es el pan del día a día. Sí, pues es que somos buenos jueces para los demás, pero no Exacto, para uno mismo. exacto. Por eso te digo que ese confrontamiento, cuando tú te das cuenta de todas esas heridas que tú también provocas en los demás, dices, no, a ver, espera, yo no soy así. No, cuando te dicen, no, es que yo no soy así, no, yo nunca he hecho nada. Claro que sí. Claro que sí. Sí, claro, porque en nosotros podemos ser villanos o podemos ser buenos dependiendo de la película en donde estés, Exactamente, ¿no? exactamente. Y justo por eso dicen, ay, es que tú no eras así. ¿Qué te pasó? Te cambiaron. Sí vas cambiando, pero para bien, ¿no? O sea, no te vas quedando estancado, sino vas fluyendo a lo que tú crees, a lo que te hace sentir mejor, Claro. siendo consciente de todo esto. Pero sí es un proceso bonito, es un proceso doloroso, no es fácil, pero súper liberador. Y cuando empiezas a entender que la vida es así, que es un juego y que vas liberándote y vas sanando de todas estas expectativas que tienes, a veces hasta de ti mismo, y los miedos van desapareciendo y las cosas van fluyendo y van llegando, muchas puertas se van abriendo. Y eso es lo padre. Eso es cuando dices, wow, o sea, llega un momento en el que en alguna situación a lo mejor dices, en verdad era tan fácil y no lo vi. No, pues tienes que pasar todo un proceso. Es como, Claro. para llegar a un resultado, siempre hay que disfrutar del proceso. No puedes estar en un punto y llegar al resultado. Porque entonces, este vacío, que justo también es el que está en el origen, ese vacío de transición, no lo ves. Entonces no es realmente que hayas llegado al punto al que tú querías, si no pasas por este proceso y no eres consciente del proceso. Es imposible cuando te dicen de un día para otro, no es que ya cambié.
Ya entendí, ya cambié. Dudoso. Dudoso. ¿Qué tan cierto ¿Qué tan es? cierto? ¿Se me explicó? Ajá. O sea, tienes que pasar por ese vacío. Y ese vacío es en el momento en el que te quedas solo, en las noches oscuras del alma, Ay, esas noches oscuras. famosas. Y que aparte, pues cada cierto tiempo vas pasando y quizás cada vez más intensas. Sí, uno pensaría que entre más vas avanzando y más vas sanando, menos te van doliendo las cosas. Y creo que no. Creo que es lo contrario, porque entre más vas avanzando, ves esa herida más profunda y más clara. Y duele más. Ya cuando en verdad llego que tengo pacientes, me dicen, es que ya trabajé a mi mamá, es que ya trabajé a mi papá. ¿Cuándo? Pues hace como 5 años. Pero te juro que todavía hay cosas ahí y se trabajan más profundo. Es como una cebolla, yo digo, ¿no? Sí, yo igual. La vas pelando hasta que no llegues al origen, como todo. Hay que llegar al origen, ¿sí? Una rosa, las rosas cuando trabajo, o sea, son los pétalos que se van abriendo en el centro, el corazón. Llegas al origen. En el amor llegas a tu corazón, al origen. Con Dios llegar al origen, regresar a casa al origen. Todo es regresar al origen, como lo veas. A eso venimos. A eso venimos. A recordar el regreso al origen. A recas. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No sabemos. ¿Cuántas vidas? No sabemos. El tiempo no existe aquí. Bueno, allá. Bueno, allá. Aquí sí, porque es como una manera de control también. Sí. Pero allá pueden ser 2 horas y aquí 80 años. Entonces, es simplemente ser conscientes y fluir, ¿no? Y no te estoy diciendo que diario tenga que ser así. Hay momentos o hay días en los que no estás para nada, ni para nadie, ni para ti mismo, ¿no? Y hay veces que quisieras estar acostado, apapachándote o llorando porque van cayendo como que los 20, vas siendo consciente de tantas cosas que literal te tumba. No sé si te ha pasado, estoy segura que sí. Te tumba y no te puedes levantar de la cama en 2, 3 días, una semana. Es que es difícil de entender. Yo lo que hago es me entrego al dolor, al sentimiento, y sí me pongo como un periodo de tiempo, ¿sabes? Sí. O sea, esta semana no voy a hacer nada porque me duele, me siento, me di cuenta de esto y me entrego realmente al dolor, me la paso llorando, lo que tenga que hacer, pero pasa ese periodo de tiempo y digo, ok, ya, Uh-huh. lo que sigue. Sí. Es como lo que decía al principio, o sea, eres consciente de ese dolor, de ese sufrimiento. Ok, estás ahí un tiempo, el tiempo que tú decidas y bye. Pero hay quien te digo, se queda ahí. Pero siéntelo, o sea, Sí, también gózalo es ser para consciente. para que puedas salir y trascender ese sentimiento. Claro, claro, justo es en ese momento, en ese 1, 2 días, una semana que tú decides estar en ese dolor, justo es para entenderlo, es para sentirlo, es para ver de dónde viene, el por qué, el para qué, ¿no? Cuestionarlo. ¿Qué es lo que ese dolor te está enseñando? ¿Qué es lo que esa persona o esa situación te está enseñando? Y todo es para evolucionar, es para crecer. En cuanto lo entiendas, bye. Pero tienes que trabajarlo, o sea, tienes que estar consciente de que lo tienes que trabajar. No te vas a quedar ahí al dolor a ver qué me vas a enseñar y te vas a quedar sentado esperando a ver qué te va a enseñar el dolor, ¿no? No, hay que rascarle, hay que buscarle, hay que realmente mover todo eso, ¿sabes? Porque si no, ahí nos podemos quedar años Sí, o claro. toda la vida. Y a nuestra siguiente vida va a pasar lo mismo, hasta que no seamos conscientes de ello. De lo que no se hace consciente no se puede transformar o Exactamente. trascender. Uh-huh. Y hay quien decide no, hay quien decide realmente no sanar, no ser consciente, vivir la vida en lo material, en este plano que es material, estar enfocado en otras cosas y perder esta parte, ¿no? Y pues también es respetable, o sea, a veces el demostrar el amar a alguien es
justo dejarlo dormir el tiempo que él necesite dormir y caminar en su vida de puntitas. Pues Sí, es respetar el proceso de cada quien, ¿no? O exacto. sea, también entender que si hay personas valientes que se atreven a hacer todo este trabajo interior, también hay personas que simplemente No, están a gusto, como viven, como están, y así es. sí, y Y respetar. por más que tú quieras ayudarles y estar ahí, pues no se puede, porque no todos venimos a hacer ese trabajo. Algo que me costó trabajo entender, la verdad, porque yo quería jalar a las personas que estaban a mi alrededor, decir, oye, va por aquí, oye, mira esto. Y cuando entendí que no era la manera correcta, sino era como respetar, fue como doloroso para mí porque yo decía, quiero a esa persona o la amo, pero no están viendo eso. Entonces, el decir, ok, tu proceso y es cuando tú quieras, es muy doloroso. O sea, sí me llega a doler mucho, porque algo que sé que vine a hacer a este plano o en esta vida es ayudar a la humanidad. Me encanta ayudar a las personas y a la humanidad. Y cuando empiezo a sentir esa empatía, yo le decía justo a un amigo que yo me veía desde chica haciendo servicio en comunidades marginadas, en Timbuktu, África, ¿no? Así. Mis miedos no me lo dejaron, ¿no? Mis miedos no me permitieron decir yo no quiero estar en esta casa, mi misión es otra, muchas cosas, el miedo me limitó. Y ahora lo agradezco porque sé que así lo decidí, porque sé que así lo pacté yo misma, porque era mi proceso para llegar a donde estoy ahorita y hacia donde quiero ir más adelante. ¿Sí me explico? Pero bueno, no es que vayas, pero lo haces, Exacto, de alguna otra de manera. alguna otra manera Exacto. y los pacientes que tienes seguro te lo agradecen porque es un trabajo fuerte. Sí, justo es eso. A veces las cosas no van a llegar, no se van a presentar como nosotros lo queremos. Nos van a llegar de diferente manera. Y entonces eso es a lo que también tenemos que estar bien atentos. No me pude ir de misionera por todo el mundo a ayudar a la humanidad, pero lo estoy haciendo en mi país o en mi comunidad, o, ¿sí me explico? O a las personas que se acercan a mí y las estoy ayudando. Y es lo mismo que quería hacer de niña, diferentes personajes, diferentes escenarios. Y ahora con el podcast. Ya con el podcast más. O sea, y justo es parte de agradecer ese conocimiento, de agradecer lo que tenemos, de agradecer día a día el despertar. Yo digo, las noches siempre, todas las noches morimos y volvemos a nacer al día siguiente. Nos perdemos. Y la vida es eso, justo es estar muriendo constantemente. ¿Por qué? Porque es un duelo, porque vamos perdiendo mmm, todas esas fractales o esa esencia que veníamos arrastrando que no éramos nosotros. Entonces es como se murió esta parte de mí y vuelve a surgir otra. Cada día eres un personaje diferente. Exactamente, pero obviamente para mejor, ¿no? Claro. O sea, para mejorar, para evolucionar. Entonces ahí es otro tema, que la muerte no existe, solamente son diferentes estados de conciencia. El cuerpo físico se va, pero tú sigues, ¿no? Y si supieran de qué cantidad estamos rodeados, Y entonces también hay que mantener nuestro cuerpo, que al final es un cuerpo prestado, nuestro famoso avatar. Y cuidarlo. Y cuidarlo, o sea, cómo lo alimentamos, cómo lo nutrimos, qué le damos, cómo lo respetamos, o sea, desde apapacharnos, desde si sentimos los pies cansados, un masajito, o sea, consentir este templo que nos prestaron para vivir justo esa experiencia humana. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y a medida que vamos respetándolo y vamos honrando, también es una manera de evolucionar.
y de hacer mayor conciencia a ese cuerpo, pero hay muchas personas ¿qué pasa cuando te prestan las cosas? No las valoras. Lo mismo pasa. Cuando no eres consciente de quién eres, de tu cuerpo, de tu templo, que es prestado para vivir esa experiencia humana, no lo No lo valoras, valoras. no lo cuidas, lo maltratas, lo pisoteas, no lo respetas. Desde energéticamente, sexualmente, materialmente, o sea, en todos los aspectos. Sabes que yo apenas hice consciente de eso, ¿no? Que si yo quería seguir evolucionando, pues tenía que cuidar mi cuerpo. Y yo mucho tiempo lo descuidé y que ahora veo que si quiero seguir evolucionando y querer aguantar más luz en mí, pues mi cuerpo tiene que estar preparado para soportar. Exacto. Ahí viene el no comer azúcar, el hacer ayunos, Hacer hacer ejercicio. ejercicio, comer proteínas. O sea, es todo un tema, es todo un proceso. Nutrirlo con agua alcalina, no agua normal, porque pues esa agua de garrafón también ya viene muy procesada. Le quitan los minerales que realmente nuestro cuerpo necesita. Entonces tomar agua con sal de mar, limón, todo lo que realmente nutre el cuerpo, ¿no? Las semillas, frutas, verduras que vienen de la tierra para que nos contacte realmente con la Pachamama, hacer conciencia y estar conectados con ellos, ¿no? Andar descalzos. O sea, una de las creencias de las mamás, de las abuelitas, es que andas descalzo te vas a enfermar. No, la enfermedad entra por los pies, el frío entra por los pies. No, o sea, entre más descalzo estés y en el pasto, en la arena, toques el mar, haces más contacto contigo mismo. Porque estás conectando con todo lo que eres. ¿Me explico? Claro. Somos parte del todo y de nada. Sí, exactamente. Entonces, no nada más es trabajar la parte emocional, es trabajar la parte espiritual, trabajar la parte física, porque pues al final estamos en este plano y tenemos lo que estábamos hablando hace ratitos, tenemos que ir también en alguna manera en este plano. No podemos vivir nada más de espiritualidad, de ser espirituales, sino que también tenemos que en este juego entrarle a ciertas cosas, ¿no? Materiales, Claro. ¿no? Entonces, es todo un tema, está todo súper padre y son muchas cosas que hay que ir empezando a ser conscientes con uno mismo. Claro. A respetar la naturaleza, a respetar las plantas, los animales, de abrazar literal a un árbol para que te limpie, para que te dé energía, desde que te vas a hacer un té de limón y vas y le pides permiso a la plantita que si te regala una ramita, o sea, son muchísimas cosas. Ah, sí, claro. Oye, Clau, ¿qué terapias das? Hago psicoterapia humanista corporal, trabajo con el cuerpo, hacerlo consciente, la respiración también es otro tema, desde la respiración corporalmente, biodescodificación de lo que te digo de las enfermedades y sanación cuántica con rosas, que también es lo mismo, pero a nivel cuántico. O sea, trabajar todas esas heridas y hacer consciente lo inconsciente. Entonces, y se Ay, trabajan sabe. con las rosas. Clau, un gustazo tenerte No, aquí. gracias, no, el gusto es mío. Nos quedamos cortas, Sí, no, seguramente. podemos quedarnos horas platicando de tantas cosas, el ego, o sea, muchísimas cosas. Ya haremos una segunda parte. Sí, claro, con gusto. Hay mucho para ir desmenuzando. Sí, mucho para ir rascando y que también, pues estos podcasts, estos videos, pues les ayuden a ustedes a encontrar quizás alguna respuesta que necesite. Claro, justo. La información va llegando, o sea, algo que sí no hay que perseguir, todo nos llega. Entonces, va a llegar la información a quien esté listo y a quien tenga que llegar. Exacto. Definitivamente. No hay que perseguir ni el dinero, ni el amor, ni todo este tipo de información.
Déjense fluir, fluyan, vivan, disfruten. Realmente es que en esta vida es una pincelada nada más. Así se va, un abrir y cerrar de ojos. Y a veces nos hundimos tanto en esa depresión, en ese miedo, en esas limitantes, que dejamos pasar y dejamos disfrutar y gozar lo que realmente queremos hacer. Claro. Clau, pues muchísimas No, a ti, gracias. muchas gracias. Ya haremos una segunda parte hablando del ego, quizás. Tal vez. Es muy bueno este tema. Sí. Y vamos a poner tus redes en el primer comentario para que la contacten, la escriban y síganla también. Claudia.diaz.phc. En Instagram, TikTok, soy como clau.do y en Facebook igual. Bueno, entonces ahí estamos. Ahí les vamos a poner. Clau, un gustazo. No, a ti, Susi, muchas gracias. Muy interesante, muy bonita plática. Muchas gracias. No, a ti, gracias. Y los queremos, gracias por estar con nosotros. Un beso. Bye.